Abigail Calderón Rojas, secretaria general de Acuerdos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es una abogada que vive su profesión con pasión. Entre thrillers policíacos, clases de baile y un alfajor en mano, encuentra la magia en los misterios, los pasos nuevos y los placeres simples de la vida. Para ella, el buen trato es tan esencial como un acuerdo bien redactado. Con su hija Aranza como brújula, Abigail ha dominado el arte del equilibrio entre el trabajo y la vida. Hoy nos revela cómo lo hace y el impacto de su responsabilidad aquí en el tribunal. Y un secreto, aunque todos le dicen Abby, prefiere a Abigail. Yo soy Edgar Barros y quiero mostrarte el Tribunal Federal de Justicia Administrativa desde dentro. He conocido a personas increíbles y he vivido historias que merecen ser contadas. En este podcast, a través de entrevistas y reportajes, te llevaré a conocer a quienes hacen posible el día a día del tribunal, sus retos, sus logros y todo lo que hay detrás. Porque esto no solo es trabajo, es la gente que lo hace posible. Acompáñame y descubrámoslo. Y ahora vamos a conocer a Abigail, la persona detrás de la puerta. Abigail, muchas gracias por recibirme aquí en tu oficina. Estoy muy feliz. Estaba nervioso por conocerte. Te conocí, encontré una gran persona y quiero que esa gran persona de nuestros compañeros de aquí del tribunal pues te conozcan más. Entonces, pues muchas gracias por recibirme. Gracias a ti, Edgar, por la invitación. Muchas gracias. ¿Y por qué no empezamos con algo lindo? Tú de niña tenías un sueño y lo llevabas no solo más que a la práctica. Ese sueño era ser maestra. Platícame, ¿cómo llevabas a cabo esos juegos de ser maestra? Bueno, sí, cuando era muy pequeña, yo creo que unos 5 o 6 años, eh, jugaba mucho, ¿no? A ser maestra, ¿no? Era algo que me llamaba la atención y mi papá me compró, pues, mis sellos, ¿no? Mi mamá me hizo por ahí la batita, ¿no? Ya sabes, que usan las maestras. Y entonces tenía yo todo mi equipo, ¿no? Sentaba a mis hermanos, ¿no? Uh-huh. Como alumnos. Y pues sí, era un deseo que tenía, ¿no? De ser maestra y pues muy estricta, ¿no? Era esa maestra en ese entonces. O sea, sí te gustaba dar reglazos a la... Sí, 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 o sea, era estricta, ¿no? Ok. Y sí, era muy chistoso, ¿no? Porque lo hice por algún tiempo, ¿no? Era un juego como recurrente, ¿no? Y bueno, pues mis papás ahí sí me consentían, ¿no? Y me compraban todo el equipo, ¿no? Que pudieran tener una maestra, ¿no? Entonces sí fue una cuestión muy divertida, ¿no? Que posteriormente, pues ya hice, ¿no? Ya entraremos en materia. Sí. También en tu juventud quisiste estudiar varias carreras, no te fuiste directo por derecho. Hay otras carreras por ahí que rondaron tu mente. Platícanos un poquito sobre qué carreras eran y qué te orilló a estudiar derecho. Bueno, pues de niña siempre tenía como esa inquietud, ¿no? Por ser abogada, pero mucho tuvo que ver las personas que mi familia, ¿no? Mis papás, mis hermanos, mis amigos, todos decían, no, es que debes de ser abogada y debes de ser abogada. Y mucho fue la situación de que me gustaba defender a las personas, ¿no? Y, y bueno, cuando ya llegó el momento de decidirme, que fue en la preparatoria, cuando decides en qué área si en el área 1, 2, 3, 4, ¿no? Esa decisión que siempre Sí, todos claro, pasamos, ¿no? Por ahí. exacto. Entonces, pues dije, en ese momento me gustaban muchas cosas, o sea, no solo el derecho, que había sido una inquietud de niña, o mucho la idea, ¿no? Me gustaba el área de diseño gráfico, quería ser diseñadora gráfica, quería ser médico veterinario, o sea, nada que ver.
Me gustaba mucho, bueno, siempre me ha gustado mucho la parte del diseño de modas, Ujú. pero esa sí no era una opción porque creo que ni había algo como para, o sea, no había una licenciatura o una situación así, ¿no? Entonces, más pues aquí en el país no es como muy, eh, todos me decían, no, pues no vas a encontrar trabajo, ya sabes, ¿no? El típico, La clásica historia de ajá. los padres. Entonces dije, bueno, las que digamos eran opción, eran las primeras que mencioné, y también la contabilidad me llamó la atención. Entonces me decidí en la psicología igual, o sea, también me gustaba mucho la psicología. Eh, y por ahí, ¿qué más? Pues yo creo que básicamente esas ramas muy distintas entre sí, ¿no? Terminaste estudiando Derecho y rápidamente empezaste en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México. Ujú. Platícame cómo es para alguien que no ha trabajado o que de sus primeros trabajos es ser servidor público, ¿a qué retos te enfrentas? ¿Y cómo fue un poquito esa etapa? Bueno, yo entro a hacer mi servicio social acababa de finalizar la carrera y entro a hacer el servicio social en la Secretaría de Finanzas, en la Procuraduría Fiscal, en Naucalpan. Y bueno, pues, la idea era hacer el servicio social, ¿no? Ujú. Entonces ya me fui adentrando, siempre me llamó la atención la materia contencioso fiscal, contencioso administrativo, y eh, decidí hacer el servicio social ahí. Pasó algún tiempo y bueno, como me desarrollé bien en el servicio social, Ujú. me ofrecieron una plaza casi de inmediato de abogada dictaminadora. Y entonces para mí fue como, estaba yo muy joven y pues fue un poco complicado porque pues eran horarios muy extensos, Ujú. era un trabajo muy, muy complicado para mí que no había trabajado en esa área Sí. y pues llevábamos a cabo o conocíamos tanto de materia local como de materia federal, Ujú. ¿no? En el área contenciosa, recursos, contestaciones de juicios de nulidad, amparos, bueno, elaborábamos los informes justificados y en fin, era un mundo de trabajo, ¿no? Entonces, pero bueno, me fue muy bien, fui abogada dictaminadora, después me ascendieron a jefe de proyectos y después me quedé de encargada de la delegación, Ok. ¿no? De asuntos Tuviste ahí contenciosos. un ascenso importante en poco tiempo. Sí, los tres, digamos, pasos que di, Ujú. fue un lapso más o menos de 2 años, digamos, los tres pasos, ¿no? Interesante. Y terminaste ahí y empezó tu aventura en el tribunal. Llegaste haciendo prácticas también al tribunal. Platícame un poquito de tu primera jefa, que yo sé que es alguien que te formó, una mentora, la magistrada Yolanda Vergara. Platícame, por favor. Bueno, yo interrumpo, después de la Secretaría de Finanzas, interrumpo 2 años Ujú. por una cuestión personal, el cuidado de mi hija, ¿no? Concretamente, y después tenía yo bueno, el objetivo, ¿no? De entrar al tribunal, siempre me llamó la atención desde que estaba en la universidad, y entonces entré a hacer prácticas profesionales con la magistrada, Ujú. y bueno, pues fue un reto también muy importante. Yo le debo a la magistrada pues mi formación, los cimientos que yo tengo jurisdiccionales, eh, se los debo a ella, mm, porque me formó desde el inicio, desde que yo platiqué la primera vez con ella para Ujú. pedirle la oportunidad de que me diera, que me dejara hacer prácticas profesionales ahí. Le comenté que yo tenía el objetivo de ser secretaria de acuerdos, porque Ujú. antes no había mucho pues, no había las plazas de oficial jurisdiccional, secretarios jurisdiccionales, o sea, era nada más secretario de secretario, el secretario de acuerdos y El los magistrado. titulares, ¿no? Ujú. Y por ahí algún volante, ¿no? En la sala. Es más o menos lo que está estructurado Ujú. actualmente, pero no había oficiales jurisdiccionales, ¿no? Entonces, pues bueno, yo aprendí con ella, pues, todo lo que,
o bueno, me marcó, digamos, la magistrada con todas sus enseñanzas, el ejemplo que ella daba. Fue una magistrada, porque ella se retiró hace unos años, pero fue una magistrada de las más exigentes del tribunal y bueno, para mí fue algo que me llena de orgullo haber estado con ella porque pues era complicado, Era dura. ¿no? Sí, 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 muy, muy estricta, muy acuciosa en el Ujú. trabajo, muy dedicada, muy comprometida, muy honesta, muy congruente. Entonces, todo eso, pues yo se lo aprendí, ¿no? Y dentro de esa forma de trabajar de la magistrada, tenía un lado más humano. Y ese lado tú lo viviste porque tenías a tu niña chiquita. Y como dices, que tu hija creció entre expedientes, fue en gran parte gracias a ella. Es una enseñanza que ya retomaremos un poco más adelante, pero como mamá trabajadora, se lo reconoces mucho a ella, tengo entendido. Entonces, háblanos un poquito más de esa parte humana. Digo, sabemos que era dura y era bastante fuerte trabajar con ella, pero háblanos de esa parte que ahora llevas tú con tus trabajadores. Bueno, esa parte de la magistrada yo se lo agradezco mucho porque ella era una magistrada muy dedicada que se iba todos los días muy tarde, o sea, estaba desde temprano y entregó su vida al tribunal, pero eh, entendía perfectamente si uno tenía compromisos familiares, ¿no? Concretamente como mamá. El ser mamá nunca fue un problema para ella, al contrario. Eh, Siempre que pedía permisos para ir a los festivales, en fin, todo lo que tiene uno que hacer como Ujú. mamá o Sí, que está claro. enferma, ¿no? Que se enfermaba, todo lo que ya las mamás me deben entender perfectamente. Claro. Ella no tenía ningún problema, siempre era muy, muy flexible, ¿no? Y comprensiva, y eso yo se lo agradezco mucho porque el trabajo del tribunal siempre ha sido muy, muy muy complicado y en ese entonces manejábamos inventarios muy superiores a los que se manejan ahorita, o sea, eran ponencias que tenían 700 expedientes, 1000 expedientes, bueno, no las ponencias, las mesas, quiero Que decir, ahorita ya nada que las ver. mesas. Las personas que teníamos menos, pues teníamos por ahí de unos 400 expedientes por mesa, ¿eh? Entonces, sí, eran unos inventarios y eran unas épocas muy difíciles. Nos llevábamos trabajo a casa, seguíamos trabajando, o los hijos, ¿no? Que en este caso mi hija Ujú. tenía que, pues me la llevaba, ¿no? Sí. Al tribunal y ella lo entendía, ¿no? Entonces, de repente salía ella y veía, ¿no? Que estaba mi hija conmigo y me decía, uy, parece que no hay niño aquí, porque ella era muy tranquila, aparte mi hija. Ya. Bueno, yo la tenía así como que estaba Al margen. amenazada, ¿no? No vayas a hacer ruido, no vayas a andar corriendo, en fin, ¿no? Entonces sí, es esa parte muy, muy bonita que yo recuerdo y de alguna manera me da un poco de nostalgia, pero bueno, pues eso también creo que me hace entender a las madres que trabajan en el Eso tribunal, es ¿no? algo muy bueno. Y bueno, en esa época te convertiste en secretaria de acuerdos muy joven. O sea, puedes presumir que como secretaria de acuerdos te convertiste muy joven. También te tocó la mudanza entre Mississippi y donde estamos actualmente, Uh -huh. en Insurgencia, en Torreón. Creo que fuiste magistrado un momentito supliendo. ¿Cómo fue esa mudanza? Cuéntanos alguna aventura de esa mudanza y lo difícil que debe haber sido. Pues bueno, no, nosotros nos cambiamos, me parece que en 2006, Ujú. si no me recuerdo, y en ese entonces la magistrada tuvo un tema de salud y entonces tuve que suplirla, ¿no? Estuve como magistrada en funciones algunos meses, no sé, recuerdo pues unos 3, 4 meses de eso, y me tocó precisamente mudarme bueno, me tocó la mudanza de Mississippi para Insurgentes, para Torreón. Y bueno, pues fue muy complicado porque aunque yo recibí el apoyo de los magistrados en ese entonces, que integraban la 10ª sala, el magistrado Roberto Bravo y el magistrado de la Rosa, Sergio de la Rosa, la verdad ellos muy, muy comprensivos. Bueno, era una sala maravillosa, ¿no? La verdad es que mis compañeros, en ese entonces secretarios de acuerdo,
los magistrados, ¿no? El apoyo fue, la verdad, sí fue duro porque un cambio es un trabajo muy complicado, ¿no? Toda mudanza, ¿no? Sí, claro, de cualquier, y bueno, más de Sí, un claro. edificio ¿no? De Sí, tal magnitud. Entonces sí, fue muy complicado, pero se hizo bien y gracias también al apoyo de los magistrados en ese entonces que integraban la sala, ¿no? por azares del destino y por decisiones personales tuviste que moverte a Tlalnepantla en Uh -huh, 2008. uh -huh. Cuéntanos por qué y cómo fue cambiar de estar en la sede central a una sala regional. Bueno, fue por motivos personales, decidí cambiarme, ¿no? No salirme del tribunal todavía, pero sí cambiarme de domicilio, ¿no? Por cuestiones personales. Y bueno, llego a una sala, a la segunda sala que ahora es Norte-Este, antes se llamaban Hidalgo, México. Ujú. Y pues fue una experiencia muy buena también. Sí, un poco de nostalgia por dejar pues aquí las salas metropolitanas, ¿no? Donde estaba muy a gusto. Pero llegué a las ventajas de llegar a una sala foránea en ese entonces fue que de 400 expedientes que tenía yo en la mesa, bajó a 200. Yo recibí una mesa con 200 y cacho de expedientes, entonces sí fue como, ay, qué padre. Gracias, ¿no? Menos Sí, sí, trabajo. fue muy, muy bueno. Ujú. Llegué con el magistrado Rubén Ángeles y también un magistrado muy exigente, muy buen magistrado y bueno, también un reto, ¿no? Porque no era, ay, bueno, ya tengo menos expedientes, ya voy a relajarme, no, para nada, al contrario. Un magistrado que también le gustaba, o le gusta, quedar en ceros, ¿no? Entonces sí fue una dinámica importante, pero muy buena experiencia también ahí en la sala. Los compañeros que tenía en ese entonces, hicimos muy buen clic, nos divertíamos mucho Ujú. porque eh, pues tratábamos de salir a comer, de hacer una buena dinámica, ¿no? De armonía, porque sí, el trabajo, pues siempre, digo, a mí en las épocas que me tocaron desde el principio, bueno, hasta ahora también, pues unas épocas de retos muy fuertes, porque, repito, teníamos muchos expedientes. eh, lo que a veces con algunas amistades comentamos que somos como de la vieja escuela, ¿no? Ujú. ¿A qué me refiero con la vieja escuela? Pues a que nos quedábamos el tiempo que era necesario, ¿no? Hasta morir. Hasta morir, nos llevábamos trabajo a casa, en fin, teníamos un compromiso bastante fuerte con el tribunal y bueno, pues fue una buena experiencia también. Todos hemos pasado por momentos difíciles. En 2012 tú te enfrentaste a uno muy complicado que truncó un poquito el sueño jurisdiccional. Platícanos. Bueno, en 2012, por un tema personal, yo bueno, tomo la decisión, más bien, de salirme del tribunal porque mi mamá enferma, le detectan cáncer terminal, ya etapa 4, y esto me lleva a tomar la decisión eh, pues de salirme para dedicarme el mayor tiempo posible a su cuidado, ¿no? Em, y entonces, porque, bueno, ponderando que, como ya he dicho, el trabajo del tribunal siempre ha sido un trabajo muy complicado, muy arduo, pues ponderé la situación de que no iba a poder cumplir en el trabajo ni con mi mamá. Entonces, ahí son de esas decisiones que uno debe tomar, en la Ujú. cual no me arrepiento, por supuesto. Eh, y dije, bueno, pues voy a tener que interrumpir, ¿no? Este camino jurisdiccional. Ya llevaba yo 10 años en el tribunal, entonces sí pues, fue complicado, pero no dudé en tomar esa decisión. Después de ese momento, bueno, ya lo hecho estaba, pero tu mami sí duró más tiempo, no fue tan terminal, y es algo que entiendo agradeces a la vida y te ayudó a encontrarte, a reencontrarte. Sí, bueno, ella, nos decían que era una cuestión de 2, 3 meses, 4, por ahí.
y mi mamá vivió 3 años, afortunadamente. Y entonces sí fue una oportunidad de, de apreciar más lo que de por sí debemos apreciar, ¿no? Y en este caso con una figura como es la madre, ¿no? Que creo que es de las figuras más importantes para muchas personas, ¿no? Además de los hijos. Creo que la figura de la madre es una figura esencial para nuestras vidas. Entonces, eh, pues sí fue una decisión correcta. Claro que también me marcó y no lo llamaría como un sacrificio, Ujú. porque en realidad no fue un sacrificio cuidar a mi mamá, pero bueno, fue una interrupción nada más, es poner a un lado la cuestión profesional o bueno, jurisdiccional, porque yo después continué trabajando. En el Inter te encontraste con el litigio y Ujú, también con la docencia. sí. Cuéntanos cómo fue esa otra parte. Bueno, pues aprovechando, digamos que ya no estaba en el tribunal, que el tribunal de alguna manera no me daba la oportunidad bueno, no es que no me diera la oportunidad, es que, pues, repito, ¿no? Las cargas de trabajo, tenía yo esa inquietud. Di clases en algún tiempo cuando estaba haciendo prácticas profesionales en el tribunal. Ujú. En ese año fue cuando empecé a dar clases, pero cuando Se cumplió me el dan, sueño, ¿no? ajá, sí, pero cuando me dan la magistrada me da la oportunidad de ser secretaria de acuerdos, Ujú. entonces ya ahí dije, no, lo interrumpo, ¿no? Y ya me dedico completamente a este cargo, ¿no? De secretaria de acuerdos, porque además yo muy joven con mi hija, entonces sí era complicado. Lo tuve que suspender y lo retomé hasta que salí del tribunal. Dije, Ujú. bueno, voy a retomar lo de la docencia y la retomé porque ya tenía un poco pues más de tiempo, ¿no? Ya me lo permitía. Y así como retomé eso, inicié con algunas otras actividades, ¿no? Ya entraste aquí en la segunda parte como abogada, ¿no? Te tocó Ujú, representar sí. a las entidades y ahora te tocaba representar a los Exactamente, sí, en actores. la parte de litigio, Ujú. también ahí tuve una gran enseñanza, una gran experiencia y me encanta porque ya ahora tengo esas 2 visiones Ujú. que muchas veces me hace ponerme en los zapatos tanto de la autoridad, porque conozco bien que fue mi primera experiencia profesional como defensora de la autoridad y después defensora del particular, ¿no? Y bueno, también ya había trabajado en el tribunal, ¿no? En la Ujú. parte jurisdiccional. Entonces ahora ya creo que eso me dio gran visión de repito, de ponerme en los zapatos de una y de otra parte y también ponerme en los zapatos del tribunal, por supuesto. Entonces eso creo que fue una gran experiencia, por eso no digo fue un sacrificio, no, porque la vida nos lleva por diferentes circunstancias y hay que tomar y hay que aprovechar todas esas etapas que nos da la vida, ¿no? Y me imagino también aprovechaste un poco para compartir con tu hija, que todavía era Claro, joven, ¿no? sí, 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 por supuesto. Digo, no es que ya no sea joven, pero era niña. Sí, 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 claro. O Ujú. sea, también esa parte de llevarla a la escuela, ¿no? Bueno, que sí la llevaba, pero pues ya En las las prisas, prisas. ¿no? Ya sabes, no, ay, ya me tengo que ir a trabajar y en fin, por todo lo que ya he dicho, ¿no? Que pasan las mamás, ¿no? Entonces sí fue también, claro, me dio la oportunidad pues de muchas veces de estar, bueno, de gran parte, ¿no? De estar con ella, estar con mi mamá, ¿no? Entonces sí, sí fue una oportunidad para otras cosas, ¿no? Porque sí, la parte de los hijos, pues es muy, muy importante, ¿no? El tener esa oportunidad De de compartir, compartir, que no me claro. había sido tan posible, ¿no? Sí, claro. Y bueno, después de tu sueño que se había truncado, volvió a renacer, ¿no? Cuéntanos cómo fue, qué tribunal te encontraste varios años después. Bueno, me encuentro con un tribunal, cuando yo llego a esa región, sí con una mesa muy numerosa, con otros retos, ¿no? Eh, pero bueno, también fue una muy buena experiencia antes de venir más a la superior. Llegaste a sala superior con el magistrado Valls. Sí, ¿Cómo fue esa? Porque ya estamos hablando de ligas distintas, ¿no? sí,
sí. Cuéntanos cómo fue eso. Pues bueno, siempre fue mi objetivo, el cual, como ya dije, pues interrumpí, ¿no? Cuando me salí, pero pues ese era el objetivo, ¿no? El que regularmente en sala regional, cuando uno es secretario de acuerdos, pues el siguiente paso, el objetivo que tenemos, pues es llegar a sala superior, ¿no? Pues fue una experiencia también muy bonita porque igual yo tenía pues ese reto, fue un reto muy importante porque no es lo mismo, es una regional a las cosas que te enfrentas en sala superior. Eh, pero la verdad, cuando el magistrado Valls me dio la oportunidad, yo llegué a una ponencia maravillosa, porque una ponencia muy armónica, una ponencia donde mi compañera secretaria de acuerdos y mis compañeros secretarios, y también, obviamente, todas las demás colaboradoras del magistrado, pues me recibieron muy bien y es algo súper lindo porque había una armonía y eso es muy importante. Entonces, el casi 2 años que yo estuve ahí en la ponencia, Ujú, pues fue una gran experiencia también. Muchos retos, porque es otro tipo de trabajo, ujú. pero muy padre. Yo la verdad es que sí, he sido muy feliz a lo largo del tiempo del tribunal, pero ahí concretamente me sentía muy bien, muy a gusto, ¿no? Y creciendo, ¿no? Sobre todo en este camino. Ya entraremos en esos retos, pero antes, bueno, el magistrado es nombrado magistrado presidente en 2023 y te toca la consigna de tomar protesta como secretaria general de acuerdos, que hasta ahorita, bueno, es el reto más grande al que te has Ujú. enfrentado. Llévanos a ese momento en el que tienes que eh, hacer el juramento y hay una foto muy bonita que se toma y que es pública y que esa foto, pues en tu cara, en tu semblante, se ve una gran responsabilidad, pero también se nota una persona que tiene esas ganas de comerse al mundo Ujú. y quiero que me lleves a ese momento. Bueno, pues sí, fue un momento muy importante, muy imponente en sí, porque pararte al frente en el salón de plenos con los magistrados del pleno general. Bueno, pues lo que vino a mi mente en ese momento fue el agradecimiento con el magistrado presidente por esa confianza, ¿no? De este rol tan importante que es el de la Secretaría General de Acuerdos, la titularidad, el papel tan importante que juega esta secretaría en la sala superior y bueno, también con los magistrados del Pleno General, que ellos deciden aprobar por unanimidad el nombramiento. Entonces, bueno, lo primero que yo sentía pues era un agradecimiento, pero a la vez un fuerte compromiso y efectivamente esas ganas de demostrar, pues poner a la carne al asador todas Ujú, mis capacidades, ¿no? Al 100%, porque sabía que se iban a requerir, ¿no? ujú. Y pues sí, un momento muy importante en mi desarrollo Y profesional. justo ese voto de confianza que te dieron, ¿no? Y ya llevan más de 2 años desde entonces. Y casualmente, bueno, con independencia de la responsabilidad, sí tienes a tu cargo el área que tiene más gente en el área, en la parte jurisdiccional del tribunal. Eh, eh, Adscritas son 73 personas, creo que son menos las que directamente te reportan, pero no dejan de ser un mundo de personas. ¿Cómo es como jefa trabajar con cada una de esas cabezas que tienen que rendirte porque hay que solucionar y avanzar pues, con las sesiones de pleno semana a semana y demás? Platícanos cómo es eso. Pues también ese era uno de los retos a los que se enfrenta quien es titular de la Secretaría General. El primero es la cantidad de gente que tienes a cargo. Yo tengo directamente más o menos a unas 40 y tantas personas, porque de esas 73, cada sección tiene a cargo, cada secretario adjunto en la primera y la segunda sección tienen alrededor de 12 personas cada uno. Y bueno, directamente sí, puede decirse que trabajo con 40 y tantas personas, porque también compartimos áreas comunes, que Ujú. son la actuaría, el archivo,
la oficialía de partes, en fin, y el área de parlamentarias también. Ok. Entonces, hay un mundo de áreas aquí. El trabajo tiene diversas facetas y es complicado porque siempre que existe mucha gente es complicado. Y aquí algo de lo que yo había escuchado y que de alguna manera es como híjole, la Secretaría General es, casi nadie quiere estar aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque es mucho trabajo, es mucha presión, Ok. son muchos expedientes, son varios magistrados, ¿no? Con los que debe uno Trabajar. tratar. Ujú. O sea, es mucho de todo. Entonces, eh, para mí fue un reto y la primera cuestión que yo pensé que serviría sería la organización. Ujú. Entonces, en esta parte creo que es lo fundamental de aquí de la Secretaría, la parte de la organización, ¿no? Que fue un punto importante. Si trabajas organizadamente, puede uno estar al tanto de todas las áreas, ¿no? Y bueno, trabajar con armonía también, que ese es un punto bastante importante para mí Ujú. y también ha sido un reto en estar aquí a cargo de tantas personas donde a veces la armonía es un poco complicada, ¿no? De lograr. Platicando con la gente con la que trabajas día a día, han dado parte y buena referencia de que los dejas trabajar, que como jefa, te gusta dejarlos trabajar, pero también rescatan la parte de que también eres meticulosa, ¿no? O sea, recordando un poco a los magistrados con los que trabajaste en tu juventud, eh, pues te gusta meterle mano a los asuntos. En ese sentido, ¿cómo manejas al personal? O sea, ¿qué tanto sí los dejas hacer? ¿Qué tanto necesita pasar por tus ojos? Todos los asuntos que ve este, las personas a tu encargo. Bueno, sí, les doy efectivamente esa libertad para trabajar, pero me gusta revisar, ¿no? Em, trato de meterle mano cuando, digámoslo así, cuando creo que no, bueno, más bien en el aspecto de tratar de simplificar Ujú. procesos, que eso es un reto en el que cuando llegué me enfrenté, Simplificar. simplificar, o sea, trato de que sea simple el cómo decir las cosas, sobre todo para las partes, que de repente nosotros estamos acostumbrados los abogados, más aquí, a hablar en un lenguaje rebuscado, ¿no? Pero a veces las partes no todas las partes lo pueden llegar a comprender, ¿no? Las Ujú. autoridades, pues sí, porque se presupone que tienen una formación, Ujú. pero a veces los particulares no. Entonces, yo trato de simplificar, de hacer más simple, eh, y, y sí, los dejo trabajar, pero siempre con esa situación, ¿no? Y también con alguna situación de atraso hacia las partes. No me gusta que vengan aquí, pregunten y ya está el asunto. Entonces también con los tiempos, sí puedo llegar a ser exigente, ¿no? Tratar de hacerlo más simple para las personas que están allá afuera esperando una respuesta, esperando un acuerdo, esperando alguna gestión de parte nuestra. Ujú. Eso sí, a mí me importa mucho y también el trato. El trato entre ellos, entre mi equipo, es para mí fundamental, el buen trato, y también hacia las personas de fuera, ¿no? También es indispensable, ¿no? Sé que es algo que lo llevas como estandarte el buen trato y que sí te ha tocado regañar cuando ves un maltrato entre tus colaboradores o entre a personas externas. Platícame, ¿de dónde viene del buen trato? Porque todo el mundo lo menciona, es que tienes que ser, procura el buen trato. ¿Pero qué es buen trato? Bueno, el buen trato empieza con el respeto a las personas, ¿no? Eh, no hacer a un lado eh, a las personas, contestar con educación. Ujú. Ahora sí que algo muy básico, ¿no? El por favor y el gracias. Eh, y, y, tener consideración por los tiempos de las personas, por
por su trabajo, ¿no? Eso a mí me importa mucho, pues realmente como persona, creo que es algo que a mí me gusta, ¿no? Como a mí me gusta que me traten, yo trato, ¿no? Entonces, por eso es que es inconcebible, sí, lo tengo mucho, Ujú, porque además siempre mi jefa, la magistrada, mi primer jefa, digamos, aquí en el tribunal, y los magistrados, ¿no? Y también ahorita el magistrado presidente, como yo mencioné, cuando yo llegué a su ponencia, era una ponencia muy armónica, o sea, eh, empezando por él, ¿no? Muy humano, el magistrado presidente. ujú, Entonces, yo no concibo, o sea, yo he tenido la fortuna de tener buen trato con los magistrados, de recibir buen trato. Entonces, yo no concibo realmente ninguna situación así, ¿no? Sí pongo orden, ujú. este, porque las relaciones humanas así son, ¿no? Son complicadas, o sea, yo esa parte la entiendo, pero sí trato de que pongan hasta arriba esa imagen que tenemos con el tribunal, porque yo mucho les digo, es que no se ve bien que a lo mejor de repente se contesten de alguna manera entre ustedes, ¿no? Nosotros somos una esfera de cristal, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues es básicamente esa importancia, ¿no? Que yo le doy porque armónicamente pues se trabaja mucho mejor que Sí, se cuando, trabaja mejor cuando estás con una sonrisa, claro, definitivamente. claro. Pero no siempre es así. Y en esta área, en donde eres titular, siempre están en las carreras en cierta parte de la semana, ¿no? Los primeros días de la semana son complicados porque, bueno, vienen las sesiones, ¿no? De las secciones con los adjuntos, pero de la sesión del pleno siempre es un reto semanal. Platícanos cómo termina, o cuál es, qué es la cúspide de la semana, que es esa sesión. Bueno, la sesión se empieza a preparar 8 días antes. eh, y, pero son varias áreas, o sea, no nada más es el día de la sesión, ¿no? Esto lleva un trabajo obviamente de las ponencias, de los magistrados, desde que empiezan a proyectar sus asuntos. Una de las áreas de la Secretaría General es el área de programación, que es nada más me voy a referir al área de las sesiones, que es el área Ujú, de programación, donde se empieza a preparar todos los asuntos que se van a listar, pero hay toda una maquinaria, obviamente las personas que están digamos, detrás de cámaras, ujú. ¿no? Ellos tienen que preparar todos los procedimientos y obviamente cada ponencia, cada magistrado prepara pues los asuntos y pues es una mecánica muy, muy importante que va de semana a semana y bueno, ya terminamos los días miércoles, ¿no? Ya después de la sesión, pero en ese Ya hay mismo que día preparar lo que sigue. preparamos la sesión que sigue, Ok. ¿no? Entonces, pero bueno, a lo que iba es que no nada más es el área de programación, sino hay que preparar todas las demás áreas, ¿no? O sea, después de las sesiones de la sesión de pleno, pues van los procedimientos de esos asuntos, o sea, esos asuntos ahí no paran, se tienen que engrosar, ¿no? Luego se tienen que notificar, en fin, es todo un camino Ujú. que diría yo que nunca acaba. Bueno, realmente, porque todos son procesos, ¿no? Todos son Sí. procedimientos, perdón, y que nos llevan a que cada miércoles se lleve a cabo la sesión, ¿no? Entonces a mí me toca la parte, pues, de la programación, de la parte de engrose, la parte de tesis, de compilación de tesis, que también es Otra área. otra área, la parte del acuerdo, ¿no? O sea, es un área muy, muy versátil. Retomando un poquito lo que mencionabas acerca de ser mamá y poder trabajar, aquí el tribunal da esas libertades, pero ya lo llevó a algo más bonito. Recientemente hubo un evento de papás e hijos al que asististe y me comentabas fuera de cámara lo mucho que te gustó compartir con tu hija. Platícanos qué ocurrió. Bueno, el día fue
recientemente un evento que organizó la magistrada Natalia Telles Torres Orozco, presidenta de la tercera sección de la Sala Superior. Ella organizó un evento dirigido a los niños, ¿no? Entonces, recibimos la invitación, las personas del tribunal, y quien tenía, bueno, quien tiene hijos, podía llevarlos, obviamente porque era dirigido, pero bueno, también era para adolescentes y adultos. Ujú, Y casualmente estaba de visita mi hija aquí en el tribunal. Mi hija ya tiene 25 ujú, años, pero le dije, vamos. Y fue una experiencia bien padre porque fue un evento dirigido a los niños para irlos adentrando en estos valores que debe de tener en el servicio público, ¿no? Que ellos ujú, deben de entender porque pues ya es parte del mundo, ¿no? claro. Y que ellos, las generaciones de ahora son muy inquietos y estuvo maravilloso. Yo compartí eso con mi hija, pero además recordé, me retomó a aquellos tiempos donde Aranza estaba muy pequeña y que, como ya mencioné, me la llevaba al tribunal cuando estábamos en Río Mississippi, sobre todo. Ujú, Y una imagen me movió. Ya al finalizar del evento, eh, vi a una niña que es hija de una secretaria de acuerdos, ujú. que le decía, oye, mamá, 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 ¿me puedo quedar contigo todo el día? ¿No? Así como algo guau, ¿no? Estaba O sea, emocionadísima. como, ¿no? Equiparable, ¿no? A llévame a los juegos, o llévame al parque, o llévame, no sé, algo. O sea, para la niña fue como, ay, por favor, mamá, déjame quedarme contigo todo el día, ¿no? Y entonces, y ya la abogada le dice, sí, 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 está bien. Y ella, ay, wow, o sea, celebrando. Entonces, eso así, inmediatamente me llevó a hace 19 años, por Ujú, ahí, eh, cuando precisamente Aranza me decía, ¿no? O sea, ella lo que quería era estar con su mamá. Entonces, eso es muy, muy conmovedor. O sea, me encantó ese día, porque también me hace recordar que, bueno, no tengo que recordar para ser una jefa que entiende perfectamente, porque yo aquí tengo mamás trabajadoras que tienen todavía a sus hijos pequeños, ujú, ¿no? Unos más que otros, pero la atención siempre es requerida con claro. los hijos. Y entonces, por ejemplo, dos de mis secretarias de acuerdo son mamás y ellas, la verdad es que aquí traen la camiseta bien puesta. Bueno, también titulares de área tienen Ujú. hijos, y a mí eso la verdad es que me enorgullece que seamos un equipo pues de mamás trabajadoras. Claro, eso no le quita valor a los hombres que No, también claro, no, colaboran no, pero, conmigo. No, pero no, no, no los quiero, digamos, menospreciar. quitarles mérito, porque Claro, no, también tengo excelentes colaboradores, pero eso para mí, pues sí, me movió, ¿no? el equipo de mamis. Sí, 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 sí. Oye, pasando ya a un par de preguntitas que no tienen Uh que ver con el tribunal ni con tu labor. -huh. Todos aquí me dijeron que el postre no lo compartes, No. pero que además siempre hay postre y café. Cuéntame, eres fanática de la cajeta, pero cuéntame, ¿de dónde viene ese gusto Uh -huh. por el postre? Bueno, siempre lo he tenido, realmente es algo que ya saben, ¿no? Y también sucede aquí, sucede con mis amigas, mis amigos, ya saben perfectamente que les aviso es más. Cuando ya llegamos a la etapa del postre, quienes no me conocen, digo, yo les aviso que el postre nada más es para mí, porque pues, regularmente es algo que se Se comparte, comparte, ¿no? sí. Yo les aviso, no, yo no comparto el postre, perdón, o sea, les puedo convidar de otra platillo, no sé, pero el postre no lo comparto, ese sí es, para mí es un gusto culposo que he tenido desde siempre. Oye, y por último, hay una faceta que no todos conocen. Eres fanática de las motos, pero me platicaron que eres más fanática de ser pasajera, no de ser conductor. ¿Por qué? Bueno, no me consideraría fanática propiamente de las motos, me gusta,
efectivamente ir como pasajera. Tal vez ahí, en una etapa, cuando estaba en las salas de Tlanepantla, Ujú. sí, por ahí, en la época más o menos 2008, 2012, digamos en ese rango de tiempo, yo llegaba en moto, ¿no? No manejándola yo, obviamente de pasajera, Ajá. pero llegaba con mi casco, llegaba, entonces eso les causaba un poco, les llamaba la Impresiona. atención, ¿no? Así de, ay, manejas moto. No, 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 era como pasajera, porque de alguna manera se me hacía tarde, entonces pues prefería, ¿no? Que me pasaran a dejar. Pero sí, una sensación que siempre me ha agradado Ujú. y en esa época sí fui, o sea, sí me gustaba mucho, pero no tuve la oportunidad como de hacer recorridos este, grandes, o sea, Ujú. nada más era aquí en la ciudad, en el área metropolitana, en fin. Y también tuve oportunidad de asistir a algunos campeonatos de la MotoGP Ok. en Estados Unidos en esa época. Entonces, digo, fue una etapa de hace mucho De tiempo. juventud. Exacto, pues más o menos, porque ya estaba yo ahí las salas norte-este. Y bueno, después de eso traté de manejar una moto, por eso lo de pasajera. Este, Traté de manejar una moto y no salió bien. Entonces, por ese motivo ya después decidí ya no intentar. Es algo que tengo guardado en el Ok, cajón, está ahí. porque ya también después de eso ya tuve la oportunidad en otra etapa de mi vida Ujú. de hacer únicamente pues dos viajes verdaderamente de trascendencia, ¿no? En Estados Unidos también, uno en Florida y otro en California, pero de pasajera, obviamente, en otra Ujú. etapa de mi vida y también maravilloso, o sea, sí es un gusto ¿Qué que tengo tienes? ahí, pero sí esto de lo último que te estoy hablando de estos viajes pasaron, yo creo que hace como 5 años o Ok, 4 o 5 ok, años, ok. entonces pues esa es mi experiencia, ¿no? Con Pues las muy motos. bien, llegando al final, y esta es la pregunta no pregunta que siempre le pido a las personas que entrevisto, las cuales me encanta rescatar un mensaje que le dedican a sus colaboradores actuales, a los del pasado, a sus familiares. Entonces es un mensaje que es general, y me encantaría que nos apoyaras. Puedes ver a la cámara, me encantaría que vieras a la cámara porque este Ujú. mensaje no es para mí, entonces Ok, es para ellos. bueno. Pues bueno, yo creo que primero un profundo agradecimiento con las personas con las que he trabajado, empezando por mis jefes, la magistrada y los magistrados con los que he tenido la oportunidad de colaborar. Y bueno, también con las personas con las que he colaborado, mis compañeros, compañeras, y con las personas que colaboran para mí y que han colaborado para mí. Eh, a todas les he llegado pues a tener un afecto, ¿no? Y un reconocimiento a todos ustedes por ser parte de este camino que es mi carrera en el tribunal. Pero también quisiera mencionar, no dejar de mencionar, que en este camino me he encontrado con grandes amistades en el tribunal. Eso ha sido algo muy, muy bonito y no quiero dejar de mencionarlo. Les agradezco a aquellas amistades que me he encontrado aquí en el tribunal. Muchas veces como titulares les decimos mucho cuando hay problemas de armonía les decimos mucho, aquí no vienes a ser amigos, ¿no? Eso es algo que sí, yo lo he dicho. No venimos a ser amigos aquí al tribunal porque venimos a respetarnos, a trabajar en equipo, a trabajar en armonía, pero yo he tenido el privilegio de encontrarme con grandes amistades y eso es algo que aprecio mucho. Y bueno, eso no quería dejar de mencionarlo. Y pues como consejo, si me lo permiten, yo quisiera aconsejarles eh, que traten de equilibrar esa vida, que el tribunal nos permite hacer muchas cosas, nos permite desarrollarnos profesionalmente, académicamente, con esta parte del centro de estudios que tenemos,
nos permite actualizarnos, nos permite hacer muchas cosas, ¿no? Y yo nada más les aconsejaría que traten de que todos los aspectos de su vida sean un equilibrio. Tanto la familia es importante, la profesión es importante, el trabajo es importante, los amigos son importantes, la parte afectiva es importante, pero que no dejen esa individualidad que como ser humano, que no retomen los objetivos, las pasiones que puedan llegarse a ver interrumpidas por las circunstancias que a veces nos da la vida. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Abigail. Ha sido una muy bonita entrevista. Me has conmovido, me has recordado a mis papás, a la gente que me ha acompañado a mí también. Y reconozco la labor que como mamá trabajadora tienes. Y pues muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, hasta aquí llegamos al final. Los invito a darle like, a suscribirse, a seguir apoyando este canal que ya no es mío, ya es de la gente del tribunal. Que estas historias sigan alcanzándonos y nos den un pequeño espacio para conocer con a las personas con las que trabajamos. Así que pues gracias y sigamos inspirándonos juntos. Hasta luego. Gracias. Mi hijo más grande y yo estábamos juntos en el estadio hace 11 años, cuando la última vez que levantó la Copa Pumas. Mis hijos chicos que tienen 10 años no les ha tocado. Entonces, una de las cosas que yo espero que próximamente podamos hacer es levantar la copa juntos ahí todos en familia.